qué cosa nos preocupamos de la Navidad? ¿De dónde lo vamos a pasar? ¿Con quién vamos a estar? ¿Qué vamos a comer? Gracias, sí. Estaba pensando, había una oferta de carne muy buena. Ya, eso lo hablamos después. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a regalar? Son distintas cosas que a veces nos tienen preocupados para la Navidad. Pero se nos olvida que lo más importante tiene que ser que en esa fecha tratamos de celebrar el cumpleaños de Jesús, el cumpleaños del niño Jesús. Y debería ser muy importante para nosotros que cada Navidad tuviéramos poder tener un encuentro personal con Jesús. Que cada Navidad podamos tener un encuentro con este niño que nos haga reflexionar y que nos haga pensar en lo hermoso que hizo Jesús al llegar aquí a nosotros como este niño indefenso. Amén. Entonces vamos a pasar viendo en estos dos pasajes, vamos a ver el encuentro que este niño Jesús tuvo con distintas personas, ¿ya? Y las distintas reacciones que provocó este niño Jesús. Y también vamos a tratar de meditar qué reacciones podríamos tener nosotros con este niño Jesús. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra está con nosotros y podemos escudriñarla, leerla, Señor. Pero también te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. La presencia tuya, Señor, aquí en medio nuestro, que hace la diferencia, Señor. Y es quien nos instruye, quien nos habla, quien nos guía, quien nos moviliza, quien nos transforma, quien nos da vida. Eres tú, Señor. Por eso, Padre amado, que lo que estudiemos, lo que leamos, lo que recibamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y mostrándonos y señalando el camino que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una discusión si es que verdaderamente 25 de diciembre se celebra, debería ser el nacimiento de Jesús o no, celebrarse de esa fecha. Hay algunos que dicen que no, porque es en invierno en Jerusalén y el alrededor de Belén. Belén queda muy cerca de Jerusalén, está aproximadamente poco más de 8 kilómetros, ¿ya? Y hay personas que dicen que no podría haber sido. Hay otro documento que también aparece que sí, antes del año 200, aproximadamente como el año 200, dice que investigaron y que dijeron que era el 25 de diciembre, porque las Saturnalias, que es la fecha que se celebraba el 25 de diciembre, los romanos recién la empezaron a celebrar el año 270 después de Cristo. Y decretaron después del año 300 que 25 de diciembre eran Navidades. Entonces por ahí hay una discusión y puede investigar, vi varios investigadores, unos decían una cosa, otros decían otro, pero lo que no podemos negar es que el nacimiento de Jesús marcó la historia. Hay un antes y un después del nacimiento de Jesús. Nuestros calendarios nos regimos por un antes y un después de Jesús. Y es importante que también en nuestras vidas siempre existe un antes y un después de nuestro primer encuentro con Jesús. Y es importante que tengamos presentes los encuentros con Jesús. Si nosotros vemos el pasaje que se encuentra aquí en Mateo, vamos a darnos cuenta que aquí hay un encuentro de Jesús. ¿Quién es el encuentro que tiene aquí en Mateo? El primer encuentro, vienen unos hombres de Oriente, aquí están los magos. ¿Ya se acuerdan cómo se llaman? Ya, les digo al tiro que eso no sale en la Biblia. Esa es tradición y la Biblia tampoco dice que son tres. Dice que son unos hombres de Oriente y dice magos. Y nosotros por la tradición nos acordamos de esos tres nombres, nos acordamos que son tres y le decimos reyes magos. Porque la tradición también dice que uno parece que venía de la India, otro de Egipto y así le coloca. La tradición va colocando distintas cosas. La tradición también dice que estos magos después fueron bautizados por un discípulo, que después una santa encontró sus huesos y así. Podemos encontrar mucha tradición. Pero lo que la Biblia nos dice es que eran hombres que venían de Oriente, se les dice magos, y que traían tres regalos, pero no sabemos si eran tres hombres o más de tres hombres, ¿ya? Entonces,
Este encuentro que ellos tenían, se piensa que dice que venían de Persia, se piensa que venía de una tribu de los medos. ¿Por qué? Porque había una tribu de hombres que estudiaban las estrellas, eran hombres monoteístas, eran hombres que se preocupaban de la tierra, era una tribu muy particular que le decían que eran magos, pero más que nada porque nosotros decíamos magos de magia. En ese tiempo la palabra iraní, hay una raíz iraní que viene de la palabra mega, de la palabra grandes. Y la palabra original del griego es magoi, y viene la raíz de este grande. Entonces estos eran hombres sabios, grandes, a eso se refiere. Y estos hombres andaban buscando a este rey de los judíos. ¿Por qué? Porque vieron su estrella. Algo sucedió en esa época que había en el Oriente una percepción de que iban a ser un gobernador mundial. Y lo digo porque en varios de los que investigué, 3 investigadores hablan de que incluso los romanos tenían noción de que iban a ser alguien grande en esa época. Incluso los romanos tenemos noción de que en el Medio Oriente los romanos y los judíos lo tenían claro. Entonces estos hombres estos magos que venían de Oriente, se acercan a Jerusalén buscando a este nuevo rey. Y se acercan preguntando. Ustedes pueden ver en Mateo, capítulo 2, dice que después, versículo 1, después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Estoy leyendo la versión NBI. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Eso hicieron ellos. Estudiosos de los astros, no sabemos cómo, pero vieron que una estrella nació, la vieron brillosa, grande, no sé qué fue lo que vieron en la estrella, pero dijeron, van a ser un rey en Judea grande, y hay que ir a verlo. Y ellos tomaron la decisión, hicieron un viaje muy largo, más de 1000 kilómetros, llevaron presentes, llevaron regalos, se preocuparon, preguntaron, porque no sabían dónde iban a ser, y preguntaron en Jerusalén, y en Jerusalén le dijeron, en Belén van a ser el gran rey de los judíos que está prometido. Entonces ellos fueron a Jerusalén, siguieron la estrella. Cuando se detuvo la estrella, se encontraron con el niño. Se encontraron con este niño Jesús. Y lo podemos ver en los versículos 9, capítulo 2, versículo 9. Después de ir al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra, 3 regalos muy valiosos, significativos, que seguro la familia lo usó después para pagar el viaje que tuvieron que hacer a Egipto por la persecución que tuvieron de Herodes. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos hombres? En ninguna parte de la Biblia nos habla que ellos entregaron su vida a Dios, porque si nosotros no analizamos el Nuevo Testamento, vamos a ver, por ejemplo, al centurión, que era un temeroso de Dios. No era judío, pero era un temeroso de Dios. También tenemos a Cornelio, otro temeroso de Dios. No sabemos si estos magos eran temerosos de Dios. No hay registro de lo que pasó después con ellos. No hay registro de lo que sucedió con sus vidas. No hay registros posteriores, no se saben sus nombres. Normalmente en la Biblia, si ustedes son bien meticulosos, se van a dar cuenta que hay personajes que aparecen y son mencionados sus nombres o su familia. ¿Por qué? Porque después fueron parte de la iglesia. Y como fueron parte de la iglesia, fueron conocidos y se colocaron su nombre en la historia. Pero a los magos no se les pone su nombre.
no fueron conocidos. ¿Sabe lo más terrible? Que estos hombres pudieron pegarse un tremendo viaje de más de 1000 kilómetros en camello. Debe ser un poco incómodo, más incómodo que el Transantiago. Y después de 1000 kilómetros llevaron valiosos regalos. Y puede, quizás, que no le haya servido de nada. Porque yo puedo presentarles mi respeto a Jesús. Puedo reconocer que Jesús es poderoso. Puedo reconocer que Jesús es grande, que es un grande de la historia, que marcó la humanidad. Pero puede que yo decida que no sea el rey de mi vida. Porque estos magos podrían haberlo adorado como un gran rey. ¿O no hay gente que adora a grandes gobernadores hoy en día? Hoy en día se adora a muchas cosas. A actores famosos, a cantantes famosos, a futbolistas, deportistas famosos. ¿Puede estos magos? Puede porque no lo sabemos. La Biblia no nos da claridad para poder determinar lo que sucedió. Pero si ellos no adoraron a Jesús como el Rey y Señor de toda la humanidad, puede que su viaje haya sido en vano. Tiene que llevarnos a pensar, porque un encuentro con Jesús también puede ser en vano si es que no lo adoro, si es que no lo reconozco como debería reconocerlo. Tenemos que pensar cómo ha sido mi encuentro con Jesús. Si Jesús ha transformado mi vida o Jesús solamente me ha traído grandes ideas que inundan mi mente, pero que no han inundado todo mi ser. Entonces el primer encuentro con Jesús de los magos puede haber sido un encuentro muy hermoso, muy lindo, que todos recordamos, pero quizás no tuvo mucho provecho. ¿Ya? Tengan pendiente eso. Vamos al siguiente encuentro. Fíjense después que cuando llegan los magos, ya hacen la pregunta en el versículo 2, de dónde estaba el rey nacido. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice en el versículo 3, cuando oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Los magos llegaron preguntando sobre este nuevo niño rey de Israel, rey de los judíos. Es decir, preguntaron en varias partes de seguro, preguntaron en la ciudad, y eso llegó a oídos del rey. No que fueron directamente a hablar con el rey, sino preguntaron en la ciudad y la información llegó a oídos del rey. Dicen que un chisme corre más rápido que... Llegó a oídos del rey, y cuando llegó a oídos del rey, ¿qué pasó con el rey? Herodes dice que oyó el rey y se turbó, se preocupó, y toda Jerusalén con él. ¿Saben que Herodes el Grande se merecía el apodo de Herodes el Grande? Primera vez que investigo tanto de Herodes y me di cuenta que fue un hombre que tenía hartas cosas, entre comillas, buenas. Fue un gran constructor. Hizo mucha construcción, construyó ciudades, construyó puertos, reconstruyó el templo. Comenzó con la reconstrucción del templo. Se preocupó mucho de la paz. Fue el único gobernador de Palestina que logró la paz en la región. Cuando los romanos estaban en sus disputas internas, él les sirvió mucho para empezar las revueltas que habían ahí, para traerles paz. Entonces primero lo tuvieron como gobernador desde el año 47 a.C. y el año 40, como les resultó tan bueno para recaudar impuestos y para traer paz, que en el año 40 lo pusieron como rey de la región. Y además era preocupado por su pueblo. Como el año, no estoy seguro, entre el 15 y el 20, por ahí hubo una gran hambre en esa región de Palestina, y fue tanta el hambre que no habían recursos, y él tomó sus utensilios de oro, de plata de su casa y los fundió, y con ese oro, con esa plata mandó a comprar comida a Egipto.
Y trajo comida y repartió para el pueblo. Y como habían muerto las ovejas por la escasez de comida, también no tenían ropa y importó ropa para repartir al pueblo. Entonces era muy astuto. Era preocupado del pueblo, era un buen gobernador, era astuto. Pero también tenía sus cosas. Él no quería que nadie le tocara su gobierno. Es impresionante porque estaba preocupado por su gobierno y cualquier duda o sospecha, adivine qué hacía con la gente. ¿Cómo podríamos decirlo? Los mataba, ¿no es cierto? Le ponía el traje de madera, ¿cómo? El traje de palo. Los mataba, mandó a matar a un abuelo de su, ¿cómo se llama? De su esposa. De hecho, tuvo 10 esposas y a la preferida le mandó a matar al abuelo porque sospechaba de que le podía hacer sombra. Después sospechó de su cuñado, del hermano de su esposa preferida, y también lo mandó a matar. Después se sintió medio perseguido por su esposa, también lo mandó a matar. 2 hijos que tuvo con esa esposa también los mandó a matar. Después mandó a matar a otro hijo. Los romanos decían de él que en su casa estaba más seguro un cerdo que un hijo. Fuerte. No olvidemos que por tratar de encontrar al niño Jesús, él no tuvo ningún reparo en mandar a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces, este hombre, Herodes el Grande, dejó una marca en la historia, pero también dejó una marca en la vida de muchas personas de esa época. Él tuvo un encuentro con el niño Jesús, no lo vio cara a cara, pero solamente las noticias y lo que le decían provocó en él un espanto, provocó en él un susto, provocó en él un deseo de encontrarse con Jesús, porque de ese momento lo consideró su enemigo. Del momento que le hablaron que iban a ser un nuevo rey, lo consideró su enemigo. Se cree que Jesucristo nació aproximadamente el año 6 antes de Cristo, porque la fecha no está muy exacta. El que puso la fecha antes y después de Cristo no la chuntó muy bien. Entonces, se cree que Jesucristo nació 6 años antes de Cristo, en esa fecha, y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo consideró su enemigo, pero fíjense lo astuto que fue. Versículo 7. Él guardó lo que pensaba, él guardó sus planes, él fue, disculpe la palabra, pero fue cínico en actuar de esta manera, porque fíjense, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y los envió a Belén y les dijo: vayan y infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Ustedes creen que iba a adorar al niño? No, era un peligro. Había que eliminarlo. Era un enemigo que podía ser un obstáculo. Cuando Herodes sabe del niño Jesús, él ve en peligrar su poder y sus planes. Y hay mucha gente que considera a Jesús como un enemigo, por esos 2 motivos. Porque cuando ven a Jesús, escuchan de Jesús o le hablan de Jesús, ven correr peligro 2 cosas: su poder y sus planes. Yo siempre he contado que me demoré 10 años en entregarme a Cristo. Y me demoré 10 años porque yo decía: yo no quiero entregar mi vida a Jesús porque yo no quiero que otra persona mande mi vida. Porque yo veía a los cristianos que cuando entregaban su vida a Jesús, el que mandaba su vida era Jesús. El que se rendía a Jesús, tenía que entregarle todo a Jesús.
Cuando vemos a los discípulos que se entregan a Jesús, que deciden ser sus discípulos, tienen un cambio radical en su comportamiento. Dejan atrás muchas cosas por seguir a Jesús. Mateo se paró en ese mismo momento cuando Jesús lo llamó, dejó su trabajo y se fue a seguir a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos un encuentro con Jesús, pero tenemos miedo de que Él cambie nuestros planes y que nosotros ya no gobernemos nuestra vida, sino que la gobierne Él. Y a veces hay gente que se encuentra con Jesús y le tiene miedo a que Jesús haga eso. Herodes tenía miedo de que su poder se viera afectado y sus planes se vieran afectados. Por eso tornó a Jesús como un enemigo. Solamente porque su ambición le impidió conocer a Jesús. Que nuestro orgullo no sea un impedimento para conocer a Jesús, no sea un impedimento para compenetrarnos en lo que quiere de nosotros, porque si tenemos miedo, como yo tenía miedo antes de conocerle, si le conocemos nos vamos a dar cuenta que Jesús toma nuestra vida y toma nuestros planes, pero para bendecirnos, no para dañarnos, ni para perjudicarnos, sino para dar una vida y una vida en abundancia. Un encuentro con Jesús como si fuera un enemigo. Que nuestro encuentro con Jesús nunca pensemos que es nuestro enemigo, sino que es nuestro dueño y es nuestro Señor. Amén. Hay otro encuentro. Está Herodes, el mago, pero me llama la atención un encuentro que está en el versículo 4. Discúlpeme, se me olvidó comentarles sobre el pueblo, porque el pueblo también se turbó. ¿Saben por qué posiblemente se haya turbado tanto el pueblo? Porque conocían a Herodes lo vengativo que era. Entonces, si venía un nuevo rey, sabían que Herodes iba a hacer algo y no estaban equivocados, porque Herodes lo hizo después, trajo una gran matanza. Pero también sabían cómo eran los romanos de vengativo. Entonces la gente del pueblo dijeron: si viene un nuevo rey nos va a perturbar. Y entre que nos perturben preferimos a este mal rey, pero que mantengan la paz. Y eso es algo también que puede ser un impedimento para que nosotros nos encontremos con Jesús. Porque saben que hay personas que dicen: no, yo conozco a tal persona que se hizo cristiana, y cuando se hizo cristiana, cuando se hizo evangélica, no, empezó a tener puros problemas. Empezó a tener problemas en esto, otro, aquí, allá. Entonces, no, yo mejor no. Déjenme así nomás, tranquilito. Así dijeron el pueblo. El problema es que se están perdiendo de conocer a Jesús. Y verdaderamente que la gente se lo está perdiendo. Que nosotros no nos perdamos esa hermosa oportunidad que tenemos de cada día compenetrar y profundizar nuestro conocimiento de Jesús. El otro encuentro que quería hablarle es del versículo 4 de Mateo, capítulo 2 de Mateo. ¿Quiénes aparecen ahí? Se le hace una pregunta a alguien. ¿A quién se le hace una pregunta? A los sacerdotes y a los maestros. Me llamó mucho la atención algo en particular. ¿Saben qué? Que los sacerdotes y los maestros tenían pero muy clara la película. Eran personas inteligentes, estudiosas, capacitadas, que le hicieron una pregunta y la respondió pero excelente. ¿Qué respondieron? Respondieron claramente, Miqueas 5:2 parece que es. ¿Sí? 5:2. Que de dónde iba a nacer el gran rey. En Belén. Lo sabían, no titubearon, lo dijeron, pero en forma segura. Eso habla del conocimiento. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y ellos, con su tremendo conocimiento, ¿qué hicieron?
Había unos hombres de Oriente que de seguro no pasaron desapercibidos, que en Jerusalén de seguro si andaban con regalos costosos, de seguro andaban con un séquito, andaban con un grupo, entonces la gente los vio, andaban estos hombres de Oriente preguntando, ¿dónde van a ser este rey? ¿Dónde van a ser este gobernador? ¿Dónde van a ser este gran rey? Ellos respondieron la pregunta y después ¿qué hicieron? ¿Qué aparece en la Biblia? Nada. No aparece nada. Después parece que no hicieron nada. No fueron a hablar con los magos, no fueron a asesorarse a Belén, no fueron a conversar con Herodes, refutar o conversar o ver qué se podía hacer. No, estaban contentos con su conocimiento y con sus tradiciones. Porque en la Biblia no aparece que hayan hecho algo. Nosotros a veces podemos tener mucho conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, podemos saber muchos pasajes bíblicos, podemos pensar que tenemos clara la película en distintas lecciones, podemos pensar que dominamos la enseñanza de Jesús, pero si ese conocimiento, si esa enseñanza, si esa revelación que tenemos no nos lleva a hacer nada, no está bien la cosa. Tiene que empujarnos hacia Jesús. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, inmediatamente nos va a colocar inquietud. Primero nos va a colocar deseo de leer la Biblia. Segundo nos va a colocar deseo de hablar con Él. Tercero nos va a colocar deseo de servirle. Cuarto nos va a colocar deseo de cada día crecer y crecer. Pero si no hizo nada en nosotros, tengamos mucho cuidado, porque quizás no fue un verdadero encuentro con Jesús. Estos hombres sabían la información, sabían que estaban buscando a este nuevo rey, sabían dónde iban a ser, pero no hicieron nada por conocerle. Nos vamos a encontrar durante nuestra vida de cristianos con gente que sabe mucho más que nosotros, pero pasa por fuera de la iglesia. O entra para puro decirnos cosas, pero nunca para servir al Señor. Que el Señor nos ayude para no tornarnos como estos sacerdotes y estos maestros, que su conocimiento y sus tradiciones les impidió conocer más de Jesús. Lo podemos ver también en la vida de Jesús, porque después en los evangelios, muchos de estos sacerdotes, muchos de estos maestros de la ley, no se interiorizaron del mensaje de Jesús, porque ya inmediatamente cuando lo vieron le pusieron su conocimiento, le pusieron sus tradiciones y no lo dejaron pasar de ese muro. Cuando queramos aprender de Jesús, derribemos lo que creemos saber, derribemos nuestras tradiciones y dejemos que la palabra de Dios nos instruya y nos diga quién es verdaderamente Jesús. El encuentro con Jesús verdadero nos va a llevar y nos va a cambiar y nos va a transformar y nos va a colocar sed por conocerlo más. Amén. En este pasaje vemos a estos sacerdotes y maestros, pero también podemos pasar al siguiente pasaje que leyeron, que se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y este es el último encuentro de unas personas con Jesús que les quiero decir. ¿Quiénes son los que se encuentran ahí con Jesús, con el niño Jesús? Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Los pastores, los que estaban cuidando las ovejas. Las únicas ovejas que no se guardaban en establos y que todo el año estaban a la intemperie eran las ovejas
que estaban preparadas para ser presentadas en sacrificio en el templo. Entonces estos pastores podrían haber sido posiblemente los pastores que cuidaban las ovejas que iban al sacrificio. Y fueron los mismos pastores que fueron a mirar a este niño Jesús, que era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que estaba siendo preparado para el sacrificio. Impresionante, simbólico y hermoso. Entonces estos pastores, ¿ya? ¿Qué les pasó? Les pasó algo sorprendente. En la quietud de la noche, ¿alguien ha salido al bosque en la noche? ¿Sí? ¿Han salido al bosque? Sí. Es espectacular, me encanta. Primero las estrellas se ven pero preciosas. ¿Sí? Los ruidos, impresionante. Uno empieza a escuchar los ruidos de los insectos, de algunas aves nocturnas, de los animales. Es pero precioso. ¿Ya? Pero una cosa que pasa en la noche es que cualquier ruido se expande libremente. Si usted deja caer una piedra sobre algo duro, va a sentir como que el ruido viaja. Y esa tranquilidad, en esa quietud de la noche, ellos se encontraron con algo. Dice aquí, versículo 9. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Eran miedosos, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en el campo ahí en la noche, nada, tranquilo, y de repente baja un ángel del cielo y nos llena de luz, nosotros nos daría miedo, ¿no es cierto? No. Yo también estaría muerto de miedo. Se asustaron. Se asustaron, ¿por qué? Porque era la presencia de algo divino, algo celestial. Se asustaron, aunque quizás eran hombres que sabían de la Escritura, por algo Dios se les reveló a ellos, quizás eran parte de lo que la Biblia dice, los temerosos. Pero se asustaron porque eran pecadores como todos nosotros. Pero a pesar de su susto, Dios igual le entregó el mensaje. Y Dios le entregó un mensaje a través de este ángel, que le dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para el pueblo. Yo les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Estos pastores se les entregó un mensaje, pero maravilloso, le está diciendo, porque ellos sabían que se había prometido que iba a venir un descendiente de David. Y se les promete, y ellos sabían esa promesa, y se les habla, a ustedes les es nacido de la ciudad de David a alguien especial. La primera palabra que ocupan para describirlo es a este niño especial. A ver, ¿cuál será la primera palabra que ocupan para describirlo el ángel? Salvador, bien. Después le dice Cristo, Señor, el Señor. Entonces le da 3 títulos el ángel a este niño. Y dice, es Salvador, es ungido de Dios, el escogido de Dios, y es el Señor. Es el Señor, es el dueño de todo. Entonces, la impresión que debe haber recibido estos pastores debe haber sido muy grande, debe haber sido impresionante. A mí me gusta mucho cómo lo hizo el Señor, porque el Señor lo que hace, primero envía un solo ángel, ¿ya? Y después abre los cielos y desciende la multitud de ángeles que cantan. No les manda a todos los ángeles al tiro porque quizás se hubieran asustado y han salido corriendo. Primero los prepara con un ángel, le entrega el mensaje y después aparece el coro de los ángeles
diciendo: en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y cuando dejaron de cantar los ángeles, cuando desaparecieron, los pastores fueron y obedecieron lo que habían dicho. ¿Tenían información? No se quedaron quietos. Fueron y recontaron todo lo que habían visto. No tuvieron miedo. No tuvieron miedo a que se burlaran de ellos, a que se rieran. Dijeron y se asombraron. ¿Por qué? Porque todo lo que le dijeron fue real. Encontraron a niños. Y si ellos dijeron y estaban asombrados de porque fue real, entonces creyeron lo que los ángeles le dijeron. ¿Qué creyeron? Que ese pequeño niño, humilde, en un pesebre envuelto en pañales, era Salvador, era el Cristo y era el Señor. 4 encuentros con Jesús hemos conversado, 4 distintos encuentros. Pero solo uno declara o da a entender que solo uno comprendió que este pequeño niño era el Salvador que se estaba esperando, era el ungido y escogido de Dios y era el Señor del universo. Aún ahí en ese pesebre tan rústico y tan sencillo, pero no eran las circunstancias, sino era Dios. Ese tiene que ser un encuentro con nosotros, con Jesús. Y tiene que ser un encuentro de día a día con Jesús, donde nosotros declaremos, crezcamos, aprendamos y sintamos y dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de que Cristo Jesús, ese niño que nació en ese pesebre en Belén, es nuestro Salvador. ¿Usted cree que Jesús es su Salvador? Si usted aún no lo cree, lo que le queremos decir es que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar el precio de sus pecados. Si usted no cree que es su Salvador, queremos decirle que Cristo Jesús nació en Belén, creció y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad, y después al tercer día resucitó. Y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por todos nosotros. Y si usted quiere que sea su Salvador, lo único que tiene que decirle: Jesús, perdóname. Perdóname por mis pecados, porque te he fallado, porque te he ofendido, porque he hecho lo que no te agrada a ti, perdóname. A través de sus propias palabras, en una sencilla oración, iba a poder tener un encuentro con ese Salvador, pero también con el ungido de Dios, con el Cristo, porque Cristo Jesús no fue un buen hombre solamente, no fue un profeta, un maestro, no, era el Hijo de Dios. Y si usted cree que era el Hijo de Dios, que murió y resucitó por usted, va a tener ese encuentro especial y va a sentir el mismo poder que estaba en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo viene a morar a todos aquellos que entregan su vida a Jesús. Pero es importante que tengamos un encuentro con Jesús como Señor y dueño de nuestras vidas. Porque Él es el dueño de todo, pero quiere que nosotros nos rindamos a Él. Y esa es una decisión personal. A veces queremos que nos salve y reconocemos que es el Hijo de Dios, pero a veces nos cuesta decidir que sea nuestro dueño. Si Él paga por nuestros pecados, Él pagó derramando su sangre, por eso merece ser nuestro dueño. Un verdadero encuentro con Jesús tiene que tener esas 3 características: reconocerlo como Salvador, reconocerlo como ungido, el Hijo de Dios, y reconocerlo como el Señor y dueño de todo.
incluso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lindos pesebres y algunos también hacen adornos muy hermosos con arbolitos de Pascua. Inclusive puede leer su Biblia en Navidad, como lo hacemos en mi casa, y cantar villancicos. Pero si ese Cristo Jesús que está en el pesebre no está en nuestras vidas siendo nuestro dueño, puede que todo lo demás sea en vano. Y eso no creo que sea lo que nosotros queremos. Por eso en esta Navidad, mis hermanos, los invito a reflexionar, los invito a pensar, los invito a meditar en que si Cristo Jesús es nuestro Salvador, creemos que es el ungido de Dios y creemos que es nuestro bueno, que el Señor nos guíe. Amén. Oremos al Señor.